Hola, yo soy Dado y hoy les traigo una pequeña guía de Yari para quienes no la han usado aún. Ella es un soporte en realidad, la heroína de soporte más nueva, lo cual es genial porque incluso con la llegada de Kiriko sigue siendo una categoría muy pequeña que necesita más atención. Y Yari nació y creció en Perú y se entrenó toda su vida para convertirse en una guerrera independiente, también conocida como los Hijos del Sol, que obtienen sus poderes del Sol. Una vez que finalmente se le permitió unirse, le dieron sus poderes durante su ceremonia ritual, pero algo falló terriblemente y liberó una gran ráfaga de energía que destruyó todo y mató a todos los demás guerreros vacíos. Sí, accidentalmente explotó a su propio pueblo. No tenía idea de qué causó esta catástrofe, pero aún tenía el deber hacia su pueblo como la última hija del sol. Así que eso es todo lo que realmente sabremos sobre Yari, porque por alguna razón no hay una gran cantidad de trasfondo para ella, lo cual está bien. No todos los personajes necesitan desempeñar un papel importante en la historia principal como Ramatra. Ahora que sabes un poco sobre ella, aprendamos cómo jugar con ella. El arma principal es su rifle solar. Este enorme railgun causa un mínimo de 25 de daño y un máximo de 75 de daño. Para lograr el daño máximo solo tienes que dejar que esta barra solar se cargue. Esta arma es increíblemente buena. Puedes hacer mucho daño explosivo y eliminar a los enemigos con facilidad de manera precisa. Incluso el daño mínimo puede ser suficiente para eliminar al enemigo. Tiene una reducción de daño a distancia, por lo que no estará superando a las Widowmakers en un duelo de francotiradores, pero el daño máximo es enorme, especialmente si aciertas en la cabeza. Por lo tanto, dominar el tiempo entre los disparos cargados al máximo será crucial para sacarle el máximo provecho a su arma. Además, si realmente quieres maximizar el daño explosivo, dispara y luego tira un golpe cuerpo a cuerpo, ya que puede ser necesario para eliminar al enemigo. Y además, se ve genial porque golpeas con tu arma, ya que tu arma también es una espada, lo cual es increíble. Además, ella es de disparo instantáneo, así que cualquier personaje volador, ya sabes, ella es un counter. Sin embargo, en caso de que lo hayas olvidado porque su arma es increíble, Yari también es una sanadora, y su disparo secundario te permite disparar un rayo de energía solar que cura tu equipo por 120 puntos de salud por segundo a una distancia de hasta 15 metros. Si te quedas sin energía, tardará un poco en recargarse, por lo que es más útil si lo usas con moderación. Esta capacidad de curación es muy potente para proteger a los compañeros cercanos y puedes salvarlos de la muerte casi segura. Sin embargo, su alcance es un poco limitado, así que debes asegurarte de que cuando lo estés usando no estés demasiado lejos. Además, la verdadera capacidad de curación provendrá de su primera habilidad, el pilar de curación. Este pequeño compañero es la mejor parte de tu equipo. Lanzas un pilar que puede adherirse a casi cualquier superficie y curará a cualquier compañero de equipo dentro de un radio de 15 metros por 30 puntos de salud cada 0.8 segundos. Priorizará al compañero de equipo más débil. Esta cosa curará pasivamente a todo tu equipo si está bien posicionada, y al tener 150 puntos de salud, de los cuales 50 son escudos recargables. Puede resistir un poco de daño, especialmente cuando no está enfocada en tus compañeros de equipo. Ni siquiera te necesitarán siempre y cuando esté este pequeño funcionando. A veces superarás en curación a los demás apoyos y con tu arma siendo tan fuerte incluso podrías causar más daño. El pilar también puede pegarse a la carga, pero no al robot de empuje. Simplemente lo destruye y ni siquiera le importa. Y si necesitas moverlo, siempre y cuando no esté siendo atacado, puedes lanzarlo nuevamente. De lo contrario, tendrá un tiempo de reutilización de 12 segundos. Y en serio, cuando digo lanzar es porque puedes lanzarlo. Así que si necesitas lanzarlo a tu equipo que necesita curación, solo aviéntalo. Sin embargo, además de curar pasivamente, el pilar es la única forma en que realmente puedes curarte a ti mismo. Así que habrá momentos en que tendrás que recurrir a usarlo egoístamente. Su siguiente habilidad es erupción. Obtienes una ráfaga rápida de movimiento de hasta 7 metros hacia arriba o 13 metros horizontalmente. Esto también empujará a los enemigos en un radio de 8 metros y les infligirá 10 puntos de daño. No es un empujón enorme, pero a veces puedes derribar a los enemigos del mapa. Este movimiento es como un botón de escape para apartar a los enemigos. Serán repelidos y tú volarás hacia tu equipo o tu pilar y vivirás para seguir luchando. Este movimiento es genial para saltar a terrenos elevados, aunque no todos los terrenos altos son alcanzables. También es una forma de saltar a áreas a las que la mayoría de los héroes no pueden llegar. Puedes salvarte de habilidades enemigas e incluso de ultimates enemigos, lo que aumenta mucho tu capacidad de supervivencia. Y aunque 10 puntos de daño pueden no parecer mucho, de vez en cuando asegurar una eliminación de un enemigo más débil. Su ultimate es Sol Cautivo. Cuando lanzas la ultimate, inmediatamente asciendes y durante ese tiempo tendrás un disparo y una oportunidad y cualquiera que sea alcanzado recibirá 50 puntos de daño y quedará atrapado por el sol, lo que reduce su velocidad en 40% durante 6 segundos.
Los enemigos atrapados por el sol explotarán si reciben un golpe y su explosión infligirá otros 120 puntos de daño. Eso es mucho daño, pensé que era una soporte, pero esta ultimate es increíblemente poderosa. Ni siquiera es tan difícil de acertar en varios enemigos, y siempre y cuando tu equipo siga luchando, explotarán y verás todas esas eliminaciones por explosión. Solo ten en cuenta que mientras estás en el aire, eres bastante vulnerable, así que asegúrate de moverte mucho en el aire, y no basta con acertar la ultimate, debes seguir disparando para asegurarte de que exploten. Esto es lo primero que debes aprender sobre Yari, así que escucha estos consejos. Número 1, la ulti de Yari es muy fuerte, pero tiene sus counters, así que hablemos de aquellos que debes prestar atención. D.Va puede anular la ulti con su matriz, Sigma puede anular la ulti con su agarre, y por alguna razón también el giro de jabalina de Orisa puede bloquear la ulti. Genji puede reflejar la ulti, la burbuja de Zarya puede eliminar el efecto de insolación, Kiriko utilizando Suzu puede eliminar el efecto de insolación. El teletransporte de sombra también puede limpiar el efecto de insolación. Reaper puede desvanecerse fuera del efecto de insolación. Y Moira puede desvanecerse fuera del efecto de insolación. La ulti de Zenyatta también eliminará ese efecto. Así que ten cuidado con estas habilidades, entre otras. Número 2. Yari se combina bien con héroes que pueden aprovechar su ulti, como Zarya, ya que su bomba de gravedad asegura que todos los enemigos estén afectados por el sol, pero incluso simplemente darle potenciador a Yari la convierte en una máquina de matar, porque su arma inflige mucho daño. Número 3. Sé astuto con el pilar. Colócalo en rincones extraños y escondites. Una vez que el enemigo descubra dónde está, no servirá de nada. Así que no lo coloques en el mismo lugar. Sé creativo, es como si estuvieras jugando al escondite con el pilar en medio de la partida. Número 4. Tu ulti te permite volar. Si estás a punto de ser expulsado del mapa y tienes tu ulti, puedes salvarte de ser expulsado. Sé que esto puede parecer que no ocurrirá muy seguido, pero todo en este juego quiere sacarte del mapa. Así que alégrate y no olvides que puedes volar. Yari es muy divertida, pero en mi opinión un poco exagerado. Tu arma en las manos adecuadas es mejor que la de muchos héroes de daño. Además, tiene la habilidad desplegable más rota del juego. Hace que Torbjorn quede como idiota. Hay tantos contras, pero como es una guía para principiantes, mientras puedas apuntar, estarás bien. Diría que es bastante fácil de jugar y la mayoría de los nuevos obtendrán mucho valor de ella sin darse cuenta. Pero ¿qué opinas? ¿Crees que los nerfs son justificados o innecesarios? ¿Crees que es fácil o difícil de jugar? Hazme saber en los comentarios de abajo. También dime qué tipo de guía te gustaría ver a continuación. Y bueno amigos, me tengo que ir, no olviden darle like y suscribirse. Yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.